pasar ahora en el diagnóstico diferencial con el trastorno depresivo mayor. Bueno, realmente, según la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿de acuerdo? Existen muchísimas similitudes cuando una persona tiene una pérdida significativa en su vida con los criterios diagnósticos de un trastorno de depresión mayor, según la DSM-5, porque incluyen sentimientos de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito, pérdida de peso. Todos estos síntomas realmente encajan dentro de un trastorno depresivo mayor. Entonces, es fundamental que el clínico tenga en cuenta que algunas veces estos criterios pueden solaparse. La decisión de diagnosticar realmente si se trata de un trastorno de depresión mayor o se trata de una reacción de duelo normal o bien algo complicada, depende claramente del médico de familia, así que es muy importante tener en cuenta esto. La guía de consulta de los criterios del DSM-5 intenta ayudarnos un poco dándonos un diagnóstico diferencial entre una y otra. Por ejemplo, en resumen, en el duelo comenta que las oleadas de culpa se asocian a los recuerdos del difunto, conllevan un sentimiento de pérdida y vacío que puede durar días o semanas, pero el dolor se alterna con emociones positivas. La persona sí se siente mal por la pérdida de su ser querido, pero luego puede seguir viviendo con más o menos normalidad, experimentando emociones positivas, felicidad y demás. Las ideaciones de muerte tienen que ver en general con reunirse con el difunto por la añoranza que siente y que experimenta ante la pérdida, y la autoestima en general está conservada. Hay ideas de autoanulación, pero siempre en relación a la idea de haberle fallado al difunto. En el episodio depresivo mayor, sin embargo, el ánimo deprimido es persistente, no se suele asociar a pensamientos concretos, ni al fallecido ni a nada, es una cosa continua y no se suelen alternar emociones positivas. Las ideaciones de muerte se centran en ponerle fin a la propia vida por sentirse inútil o incapaz, y la autoestima está muy disminuida. Freud comentaba, en resumen, una frase que me pareció muy ilustrativa. Mientras que en el duelo el mundo se ve vacío y pobre, en el trastorno depresivo es la persona la que se siente pobre y vacía. Es muy importante deciros que, en los casos de duelo, las decisiones diagnósticas se deben tomar con extrema prudencia, ¿vale? Porque a veces podemos empezar a tratar con antidepresivos o con fármacos benzodiazepinas y demás un duelo que puede llegar a ser normal y podemos llevar a complicaciones iatrogénicas. Y al revés, en ocasiones existen duelos con factores de riesgo de complicación que asumimos que son normales y al final pueden desembocar en algún tipo de trastorno. Así que creemos que era muy importante remarcar todas estas cuestiones. En cuanto a los factores determinantes de duelo complicado, ¿por qué algunas personas tienen un proceso de duelo normal, acaban aceptando la pérdida, acaban estableciendo una serie de procesos y de adaptaciones para poder vivir en un mundo sin el fallecido, y por qué otras personas no, se quedan completamente estancadas en este proceso? Pues esto depende de 4 factores fundamentales, ¿vale? De 4 esferas en las que encontramos distintos factores que pueden determinar por qué alguna gente puede reaccionar bien y por qué otras no. La primera esfera sería el tema de las relaciones. ¿Qué tipo de relación tenía el superviviente con el fallecido? Esto depende de la fuerza y la seguridad del apego, del vínculo que tuviese con él. Los apegos inseguros, ¿vale? Especialmente los ambivalentes, los de relación de amor-odio de toda la vida, pues suelen desembocar en relaciones de hostilidad muy importantes y de culpa, y son un factor de riesgo para que la persona genere un duelo complicado. Igualmente ocurre con las relaciones narcisistas y con las relaciones muy dependientes. Y también influyen, por supuesto, los conflictos previos no resueltos con el fallecido, especialmente si han ocurrido cercanos a la muerte. En cuanto a la esfera del superviviente, pues existen una serie de rasgos de personalidad del doliente que van a determinar cómo va a reaccionar a la pérdida. Si tiene antecedentes de depresión u otra enfermedad psiquiátrica o física, cómo ha reaccionado a los duelos anteriores, factores de su personalidad, por ejemplo el estilo de afrontamiento de los problemas, qué tipo de tolerancia tiene al malestar extremo, su autoestima, su autoconcepto, sus creencias y valores, es religioso o no. En ocasiones la religión puede dar bastante esperanza a las personas por la idea del reencuentro posterior después de la muerte. En cuanto a la esfera de la pérdida, las características de la muerte son fundamentales a la hora de perfilar cómo va a ser un duelo. ¿Era una muerte esperada? ¿Tenía una historia el fallecido personal, o sea, de enfermedad previa paliativa? ¿Era oncológico? ¿Era una muerte esperable? O sin embargo no, era una muerte totalmente repentina,
violenta, se suicidó, eran pérdidas múltiples o acumuladas, con lo cual esto va a desembocar en una sobrecarga de duelo. Es una muerte incierta, ha desaparecido una persona y realmente no se sabe si está muerta o no. Todo esto puede desembocar en un duelo complicado. Y también las características del fallecido, es mucho más duro si muere un niño o tu propio hijo, o bien si muere un padre en caso de adolescentes o infantes. Por último, en la esfera social, es muy importante aquí saber si la persona superviviente cuenta con una red de apoyo que le pueda sostener y dar aliento en esas situaciones tan difíciles. Si tiene recursos religiosos, expectativas étnicas con las que cuente y, por supuesto, si existe un estigma en torno a la muerte. Se trata de una pérdida de la que no se suele hablar, como el suicidio, porque tiene una carga punitiva asociada muy importante y un juicio moral en la sociedad bastante marcado, o bien se trata de pérdidas negadas socialmente, como un aborto silente, un aborto programado. Existe una serie de escalas de duelo complicado, que no voy a extenderme más en esto, que podrían orientarnos a identificar este tipo de factores de riesgo para desarrollar una reacción de duelo compleja, que son todas estas. La mayoría de personas se sobreponen a la pérdida y afrontan de manera efectiva el duelo, pero a veces las circunstancias hacen que el proceso sea especialmente difícil. Algunas pérdidas en situaciones especiales son las muertes inesperadas, por catástrofes naturales, accidentes, homicidios, suicidios, las cuales no permiten realizar el cierre de la relación y una despedida adecuada. La muerte perinatal, el aborto no deseado, hay que tener especial sensibilidad y tacto con ellos. No decir comentarios de consolación del tipo podéis tener más hijos porque puede dañar la sensibilidad de los padres. Aunque el hijo aún no ha nacido, existen una serie de vínculos, de expectativas y de proyectos que se han creado en torno a él mismo. Así que es necesario que tenga lugar un duelo igual que cualquier otro. Cuidado con los hermanitos, hay que decirle la verdad a los hermanos e incluirlos en el proceso de duelo también. En cuanto a los enfermos terminales o paliativos, los supervivientes suelen realizar un duelo anticipado. En ocasiones, cuando la muerte se pospone más de lo esperado, es posible que los familiares ya hayan acabado el duelo y hayan recolocado a su ser querido fuera de su vida. Esta situación suele generar una serie de emociones contradictorias y complejas. Hay que tener en cuenta que la persona terminal también está haciendo un duelo en vida de todos a los que va a dejar atrás. Como médicos de familia debemos acompañarlo y guiarlo. Por supuesto, la pandemia de la COVID-19. Estamos siendo testigos de fallecimientos repentinos, imposibilidad o dificultad para despedirse a causa del aislamiento, falta de funerales y entierros a causa de que se trata de una enfermedad infectocontagiosa importante, dificultad para compartir la transición de la pérdida con familiares y amigos. Esta pandemia nos está dejando multitud de duelos complicados, muchos de ellos patológicos. Tenemos que hacerle frente en consulta. Por último, a continuación vamos a hablar de algunas características del duelo transcultural. También nos vamos a centrar en el suicidio como pérdida inesperada específica.